En un hermoso mural en Mexicali es descrito un nostálgico poema en chino que se traduce así al español: abrirse paso a través de matorrales espinosos, sufrir de hambre y pernoctar al sereno, desgastándose la vida con sudor y sangre, en la desolación transcurre el tiempo. Solo, miserable, toda una vida es la del joven emigrante. Quebrado por los años, no puede regresar a su tierra. Separado por mares y cordilleras, lejos está. Eleva su mirada al cielo y se pregunta: ¿se disipará la angustia que llevo dentro? Los chinos formaron una parte esencial de la comunidad de Mexicali desde su inicio, incluso volviéndose la comunidad más grande de chinos en México. Pero, ¿por qué hay tanta presencia de esta cultura asiática en primer lugar? La historia de los chinos en América es un extenso relato de explotación y racismo. En la década de 1870, México acogió la migración de chinos, quienes sirvieron como mano de obra barata para los grandes proyectos de minería, agricultura y comunicación. En Mazatlán, los trabajos de la Compañía Limitada del Ferrocarril de Sinaloa y Durango auspiciaron la llegada de chinos, pero además, muchos de ellos fueron atraídos por la fiebre de oro en California e influyeron en la ruta comercial vigente entre San Francisco y Mazatlán. La xenofobia contra los chinos creció en todo el mundo al punto de que se emitieron leyes para expulsarlos. Comenzaron campañas de hostilidad con impuestos especiales, pérdidas de derechos. Específicamente en el año de 1872 se creó la Ley de Exclusión en Estados Unidos, donde se restringió la entrada de ciudadanos chinos. Por eso, miles de asiáticos huyeron a México. Durante los momentos críticos de esta campaña, surgió la protección de una logia masónica, el Shi Kung Tong, que tenía rasgos similares a las futuras mafias y a las sociedades secretas ancestrales de China, y que si bien operaba desde San Francisco, extendía sus redes hasta Mazatlán. Entre 1908 y 1910, el presidente Porfirio Díaz autoriza a Colorado Riverland Company, de la cual tenía participación el jefe político de Baja California Norte, el coronel Esteban Cantú, el cual adquirió 346.674 hectáreas para dedicarlas al cultivo del algodón. Trabajadores chinos llegan a Mexicali como agricultores de algodón, además de trabajar en la construcción de una red de canales. A principios de los años 20, Mexicali era la zona de mayor producción algodonera del mundo. Muchos huían de comunidades chinas que habían sido expulsadas de Chihuahua, Sonora, Coahuila y Sinaloa como parte de un movimiento persecutorio antichino que impedía que florecieran comercial y económicamente en México. En el estado de Sonora había una ley en la que prohibía a los ciudadanos chinos casarse con mexicanos. Uno de los episodios más oscuros de la Revolución Mexicana fue el asesinato de más de 300 ciudadanos chinos en Torreón, Coahuila, a manos de las fuerzas revolucionarias. Existen relatos de poblaciones chinas que trabajaron en la construcción del tren de Salina Cruz-Coatzacoalcos. También hubo otros que trabajaron en las minas de Sonora y otros en las plantaciones Enequén de Yucatán, todos ellos en condiciones de esclavitud. En Mexicali, los chinos llegaron para construir los canales de riego del río Colorado, para volver fértil el valle. Desde la marginalidad, los chinos han logrado una de las historias de migración más esforzadas de la historia en México. El comunitarismo logró su ascendencia en el escalafón social. La ciudad de Mexicali se fundó el 14 de marzo de 1903, aunque estuviera habitada desde antes. La pequeña industria de Mexicali se organizaba y crecía impulsada por los chinos que instalaron las primeras zapaterías, carnicerías, mercerías y panaderías. La importancia de esta comunidad se puede juzgar por el hecho de que solo en la ciudad de Mexicali había entre 20 y 30 organizaciones chinas. Los chinos tenían necesidad de organizarse para defender sus derechos.
Permanecer agrupados los favoreció para enfrentar con menos dificultades los problemas del idioma y el conocimiento de las nuevas costumbres. Donde había chinos, también había agrupaciones organizadas de la siguiente forma. Jerárquicamente estaba en primer lugar la Asociación General, que aparecía como la encargada de controlar a todas. Los criterios para agruparse variaban. Algunas tomaban en cuenta la religión de origen, el apellido, tipo de trabajo, profesión o actividades culturales. El propósito podía ser la beneficencia o la religión. En los clanes familiares era frecuente encontrar en la base de las asociaciones varios miembros con el mismo apellido, ya sea por la llegada de parientes en forma simultánea o porque estos eran traídos a México para encargarse de algún negocio ya establecido por algún familiar. Los apellidos formaban el primer círculo o clan de gran importancia en China desde tiempo inmemorial, por su confianza y solidaridad, según lo describe Francis L. K. A principios del siglo XX, buena parte de los negocios del centro de Mexicali eran propiedad de chinos. Por debajo de los establecimientos se construyeron túneles y sótanos. Debido a las altas temperaturas de la zona, entre los 40 y 48 grados centígrados en verano, la población china creó un sistema subterráneo que les permitía refugiarse del fuerte calor. Para 1920 había 10,000 chinos en la ciudad y solo 700 mexicanos vivían en la zona. Estos túneles sirvieron para conectar burdeles y fumaderos de opio durante la ley seca estadounidense, ya que muchos obreros y agricultores chinos se mudaron a la ciudad para abrir bares, hoteles y restaurantes, y suplir así la clientela norteamericana. Además, los pasadizos llegaban hasta Caléxico, al otro lado de la frontera con Estados Unidos, lo que servía a los contrabandistas para transportar el alcohol con mayor facilidad. Un incendio se origina en un cine de Mexicali. El fuego incontrolable se extiende en todas direcciones, quemando casi en su totalidad restaurantes y comercios, de donde salen miles de personas tratando de salvar su vida. Provienen de los sótanos de negocios y es demasiada gente. Esta catástrofe sucedió el 23 de mayo de 1923. Quienes lograban salir de los sótanos eran chinos de todas las edades. Algunos tenían años sin ver la luz del sol. La mayoría vivía en los sótanos interconectados de esta zona denominada la Chinesca, donde algunos conocedores afirman presencias siniestras. Fueron incontables las víctimas del incendio de 1923, pero la comunidad china se sobrepuso y continuó adelante. Hubo un segundo incendio en 1991, ya no habitaban chinos en los sótanos desde los años 50 y muchos regresaron a China. Otros emigraron a Estados Unidos y los que se quedaron se legalizaron. En 1927 estalló una serie de guerras entre organizaciones criminales chinas de Mexicali y de otras partes del norte de México, disputándose el control del negocio de apuestas y de prostitución. Esto provocó la reacción de la opinión pública y el surgimiento de un movimiento antichino que supuso la tortura y el asesinato de cientos de ellos. Sin embargo, la comunidad asiática de Mexicali era lo bastante grande y políticamente influyente para protegerse de las riñas, por lo que se convirtió en el escondite de cientos de inmigrantes que huyeron de Sinaloa y Sonora buscando refugio en los sótanos de sus compatriotas. Los inmigrantes siguieron viviendo bajo tierra hasta finales de la década de los 70, cuando las inundaciones los obligaron a salir de ahí. La huella de estas inundaciones siguen siendo visibles. Las paredes pobremente iluminadas en varios sótanos tienen manchas de humedad que llegan hasta las entradas. La Chinesca en la actualidad. El barrio chino de Mexicali pervive hoy en día en las inmediaciones de la ciudad, cerca de la intersección de la avenida Madero y la calle Melga, aunque es mucho más pequeño que en el pasado. Las asociaciones chinas locales insisten en preservar el arte y la cultura de su ciudad natal a través de festivales, clubes de caligrafía y clases de su idioma natal. Sin embargo, la tradición china se ha visto mezclada con la mexicana y la norteamericana, dando como resultado una cultura híbrida y única.
Hay cerca de 5.000 inmigrantes chinos que viven en Mexicali. La chinesca es un símbolo de la vida subterránea que existió en algún momento y que sirve de testimonio sobre los conflictos y las persecuciones que sufrieron durante su lucha por la aceptación. Hoy en día existen al menos unos 300 predios que cuentan con sótano. Algunos sirven de bodegas para los negocios, otros se encuentran inhabitables, inundados, con olores fétidos y en las penumbras. Pero algunos han sido rescatados y se han convertido en testimonio de una historia que se niega a desaparecer y que en ocasiones se vuelve leyenda.